Lo que es cierto es que toda ciudad debe preocuparse, todos sus dirigentes deben preocuparse por tener un buen sistema de atención y prevención de desastres. Por ejemplo, hay un caso que lastimosamente, por ejemplo en el caso de Armenia, cuando ocurrió el sismo, el aeropuerto colapsó, entonces no había forma de entrar por aeropuerto las ayudas para los damnificados. Entonces las edificaciones que son de uso primario para atender esas emergencias deben estar totalmente disponibles durante y después de la emergencia que les toque atender. Estoy hablando específicamente de estaciones de energía. Imagínense qué podría ocurrir si un desastre, un evento natural daña los sistemas energéticos, pues entonces nos quedamos sin energía. Estamos hablando de los sistemas de comunicación. Por ejemplo, las emisoras de radio son las primeras fuentes o las primeras que intervienen para poder ir indicando a la comunidad cómo debe reaccionar o dónde debe ubicarse, o darle indicaciones para que mejoren sus posibilidades de supervivencia. Las estaciones o las plantas telefónicas, los sistemas de comunicación, por ejemplo, de celulares. Entonces, en el tema de atención de emergencias, deben involucrarse muchas entidades, tanto antes, o sea, para todo el tema de prevención, como durante y después del evento, para que se pueda atender de forma adecuada. Pensando en tener a todas las entidades de atención en un caso de emergencia o desastre, la Asociación de Jefes de Bomberos de Estados Unidos creó en el año de 1957 la línea 911. La idea llegó a Medellín y se hizo tangible en la línea 123. Esta plataforma tecnológica permite la unificación en un solo número de todas las entidades de seguridad y emergencias de la ciudad para que la atención se efectúe de manera rápida y efectiva. Policía, bomberos, tránsito, CTI, SIMPAD, salud, DAS, entre otros, pueden ser solicitados a través del número 123. ¿Qué tareas cumple AFI? Que tenemos entendido que hay un buen sistema allí operando. Sí, yo creo que la función de la universidad, no solo en la parte de emergencia, sino en cualquier temática, es formar personas en una u otra temática. Lo que hace en este momento la Universidad de AFI es ayudar a esa conceptualización, acompañar al Sistema Municipal de Prevención de Atención de Desastres, al área metropolitana, a los CLOPA, a los comités barriales, en esa conceptualización, en esa estructuración de esa temática de qué hacer en caso de que tengamos la emergencia, como lo decía Juan, en el antes, en el durante y en el después. Pero no solo eso lo hacemos hacia afuera, sino que también lo hacemos hacia adentro. Tú lo mencionabas, en la universidad tenemos un comité de emergencias supremamente estructurado, tenemos básicamente un 1, 2, 3 dentro de la universidad, tenemos unas brigadas de emergencia que pueden actuar para una eventualidad de una determinada magnitud. Conscientes somos de que si tenemos una eventualidad de una gran magnitud o de una magnitud intermedia, vamos a tener que acudir a los entes externos. Básicamente la filosofía es cumplir esa misión que tiene la universidad, formar personas, en este caso en el área de la conceptualización de la prevención y la atención de las emergencias. Yo pienso que en ese aspecto, por ejemplo, en el ITM ha tenido diferentes áreas de actuación. Por un lado, buscamos que los resultados de los proyectos de investigación queden incorporados de alguna forma en la normatividad, caso de la norma sismo resistente o caso de las normas técnicas colombianas, pero también se han hecho trabajos importantes de consultoría. Por ejemplo, hacia el año 2000 se hizo un diagnóstico de las viviendas que estaban ubicadas en la parte noroccidental de Medellín, en la ladera noroccidental, y se examinaron, se diagnosticaron cerca de 4.000 viviendas, y dentro de los diagnósticos que se realizaron se les hizo una evaluación inicial de vulnerabilidad sísmica. Entonces, en ese caso, por ejemplo, encontramos que solamente el 5% de esas viviendas, haciendo también alusión a algo que hablábamos en la emisión anterior,
solamente el 5% de esas viviendas tenían algún mecanismo adecuado de sismoresistencia. Entonces, en esa parte también hemos hecho algunos estudios mirando cómo están conformadas las edificaciones en la ciudad. Bueno, hay una cuestión que tiene que ver con las alertas tempranas, que hablábamos fuera de cámaras, y que uno ve que hay una dificultad más económica que tecnológica, porque existe la tecnología para poder enviar alerta a los sistemas de prevención con suficiente tiempo, ¿cierto? Enviar una alerta en tiempo real para poder hacer una evacuación, sobre todo en el caso de una inundación. ¿Qué ha faltado ahí en la ciudad de Medellín? Sabemos que eso es costoso, pero es un problema solamente del costo, es un problema de voluntad política, es un problema de desconocimiento de la situación, porque las cosas, las medidas muchas veces se toman a posteriori. Una vez sucede el desastre, entonces se toma medidas y se hace la inversión. Y uno podría pensar, ahora Giovanni hablaba de que la inversión en tecnologías de prevención podría valer un 40% en relación con lo que valdría asumir un costo de un desastre. ¿Qué pasa ahí? Sí, a ver, yo creo que es que el tema de los desastres es muy normal cuando tenemos el desastre. En otras palabras, nosotros hablamos de desastres cuando nos ocurre el desastre. Ocurre la García, entonces hablamos de la García. Ahora nos ocurre el sismo en Japón, en China, y entonces estamos hablando de sismos. Pero no tenemos esa sensibilización de que hay que estar mirando y evaluando el proceso de los desastres en el día a día, con el fin de tener un sistema de alertas tempranas. Ya nosotros llevamos unos 5 años más o menos trabajando con el municipio de Medellín y estamos estructurando el sistema de alertas tempranas para emergencias en Medellín. Básicamente ahí estamos trabajando en la parte hidrometeorológica, o sea, para hacer una alerta temprana para casos de inundaciones. Ahí también tenemos algo para lo de los sismos, pero como vimos ahora en el programa anterior, es muy difícil hacer prevención en sismos. Y también ahí estamos amarrando lo que se llama la red aire. Entonces, son todos esos factores, el factor económico, el factor de la voluntad política, pero se están dando pasitos, o sea, vamos lentos pero sin pausa, deberíamos de ir de pronto un poco más adelante, pero yo creo que ya el municipio de Medellín está consciente de que esta temática la tiene que coger de donde es, debemos de hacer unas mayores inversiones para poder tener verdaderamente un sistema de alertas tempranas en tiempo real. Con el propósito de monitorear la calidad del aire en la ciudad y medir las precipitaciones en tiempo real, se creó el sistema de alerta temprana CIATA. Básicamente tiene un objetivo principal y es el de dotar de herramientas y equipos para poder identificar y monitorear todos los cambios climáticos y meteorológicos en el área de influencia del Valle de Aburrá y del municipio de Medellín. Nosotros este sistema de alerta temprana, el CIATA, lo tenemos interconectado con diferentes equipos, entre ellos pluviógrafos, acelerómetros. Todas estas herramientas, los pluviógrafos pues miden la intensidad de las lluvias, los acelerómetros pues miden los movimientos de tierra. Todas estas herramientas nos sirven como herramienta de investigación, de prevención y de información en cuanto a los eventos tanto meteorológicos como del terreno se presentan en la ciudad. Tecnología aplicada a la prevención de desastres. Juan, ¿qué tecnologías se están desarrollando en la ciudad, en las empresas o en las universidades que pudieran aportar, por ejemplo, a un tema como el de las alertas tempranas, entre otros? Tecnologías, pienso que hay muchas, desafortunadamente es un asunto sistémico, o sea, uno puede implementar la tecnología, por ejemplo, tener una red de monitoreo en tiempo real, o sea, que esté censando el fenómeno, una avalancha o fenómenos decrecientes, o que estén ubicadas lejos de la ciudad y detecten el sismo y envíen la alerta temprana a la ciudad y que la gente pueda reaccionar. Pero no es solamente la tecnología, yo pienso que aquí hay un asunto que esas tecnologías